en primer lugar, yo quería proponer, para después reflexionar sobre el siglo XIX, que es en eso que están trabajando, ¿no es así? Pero quería en primer lugar, marcar 5 ítems o 5 notas que sirvan para una introducción a lo que podría ser el pensamiento nacional latinoamericano. Digo, estas 5 notas, elegí 5, podrían ser más, pero me parece que eran lo acotado y donde los estudiantes que están escuchando pueden ir marcando y puede ser más prolijo. Son lo que yo creo que son características salientes para entender América Latina, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que lo que llamamos pensamiento nacional latinoamericano es aquel pensamiento que desde América Latina y en América Latina intentó oponerse a esas características que el continente fue instaurado, ¿no? O sea, que marcó un pensamiento opositor o contradictorio que intentaba modificar esas situaciones. Yo voy a marcar, vuelvo a decir, 5, que creo que son las características salientes de América Latina. Primera aclaración. La segunda aclaración, voy a hablar de la América Latina de la modernidad en adelante, o sea, desde la invasión europea, o desde la llegada de los españoles, por decirlo así. Pero quiero que los estudiantes sepan que hay 25.000 años antes de historia, que es una historia con poca historia, que es la de los pueblos que habitaron este continente desde que emigraron fundamentalmente de Asia hasta por el estrecho de Bering, o algunos por el Pacífico, hasta que en 1492, o si ustedes quieren 1500, para tener un número que redondee, Europa se instala en América. O sea, eso es una aclaración que me interesa hacer siempre. Y esto tiene otra aclaración, de la cual derivo, que es que siempre pensamos América Latina como producto de una decisión europea y desde el Atlántico. Pero la verdad es que América fue poblada desde Asia y por el Pacífico. Por lo tanto, voy a hablar de estas 5 características que se van dando a partir de la ocupación europea. Las 5 son, por un lado, primera característica, la colonialidad, ¿no? O sea, ahí remarcamos que América Latina se ha caracterizado por su relación colonial, que ha llevado a lo largo de la historia distintos nombres. Colonialidad, dependencia, después de la independencia, semicolonialidad. O sea que ustedes van a encontrar en los textos que leen, van a encontrar términos como dependencia o semicolonia, o términos más subordinados a eso, como subdesarrollo o periferia, pero en general la idea de colonialidad, que es una experiencia muy larga, casi más de 500 años de relación colonial, o de distintas formas de colonialidades. No solamente de subordinación política, sino también de extranjerización de la economía y de una colonización pedagógica o una colonización cultural. Entonces, a mí me parece que para entender América Latina hay que entender claramente esta larga experiencia de colonialidad, mucho más larga que la asiática y la africana, que fueron ocupadas entre 1750 y fines del siglo XIX por el mundo europeo. Por lo tanto, todo pensamiento que trató de romper con la colonialidad, que podríamos llamarlo
independentista o emancipatorio, o descolonizador, nosotros lo consideramos pensamiento nacional latinoamericano, ¿no? Parece que ese es un tema clave para entender la colonialidad y la historia de los que se opusieron a que seamos colonia, en sus distintas maneras, o los que pensaron trataron de pensar de una manera distinta. Primer nota, entonces, colonialidad. Esto, para los estudiantes, es lo que muchos autores que ustedes después van a leer o van a estar leyendo, y seguro que con Mara y María van a desarrollar, es lo que muchas veces se llama la cuestión nacional. Si uno se opone a la colonialidad es porque está pretendiendo construir una entidad independiente que en los últimos siglos a eso se llama nación, ¿no? Por eso el pensamiento nacional es aquel pensamiento que se opone a pensar colonialmente y que se opone a mantener situaciones coloniales. Muchas veces esto está muy vinculado, por supuesto, a lo económico, pero no es solo lo económico. Digo muy vinculado a lo económico porque cuando la mayor parte o todo lo que produce un pueblo se va hacia afuera, se va hacia otro lugar, ¿no? Para que ese pueblo lo usufructue, eso es una relación colonial. Cuando la renta producida por una sociedad no es para el bienestar de esa sociedad, sino que va a parar a otro lado, que generalmente son centros sociopolíticamente poderosos, económicamente poderosos. Entonces, nota 1, colonialidad. Nota 2 es el tema de la desigualdad, ¿no? La América Latina conquistada primero, colonizada luego, y ahora lo vamos a ver, en el siglo XIX, independizada, no resolvió el tema de la desigualdad, ¿no? Se construyeron sociedades desiguales, en algunos casos estamentadas, con poca movilidad social, y en otras con mucha concentración de riqueza en pocas personas, que casi siempre después de la independencia gobernaron. A eso se llamó oligarquía, el gobierno de pocos que vivían del producto más vendible y que traía más renta. Los ganaderos en Argentina, los mineros en Bolivia o en Chile, los cafetaleros en el Brasil. Por lo tanto, bueno, la segunda característica de América Latina es la construcción de sociedades desiguales, donde hubo mano de obra explotada de manera gratuita o semigratuita, esclavitud, servidumbre, y después que se liberaron la esclavitud y la servidumbre, formas de peonazgos o de trabajo urbano muy dependientes y con un crecimiento muy vinculado a los bajos salarios. Esto es lo que en general nosotros llamamos la cuestión social. Y por lo tanto el pensamiento nacional latinoamericano fue aquel que se opuso a esa situación de desigualdad y planteó la justicia como alternativa a esas sociedades oligárquicas, estamentadas, desiguales, no solo como clase, sino en donde la desigualdad también se da racialmente y en donde entran pueblos originarios, afroamericanos, porque el colonialismo trajo el racismo y también el patriarcado, ¿no? que engancha con la pregunta que le habían hecho a Mara hace unos instantes. Así que a mí me parece que eso es clave. Nota 1, colonialidad. Nota 2, desigualdad social o sociedades desiguales. La nota 3, para ver América Latina, es que además, después de la independencia, y aquí este va a ser el tema que voy a retomar más tarde, o dentro de unos minutos, es la fragmentación, ¿no? Lo opuesto a la fragmentación es la unidad, por lo tanto, o la integración.
la literatura de ustedes, en lo que van a leer, va a aparecer a veces una palabra que el pensamiento nacional difundió mucho y que es la de balcanización. Que si viene, por supuesto que viene de una referencia histórico-geográfica, que son los Balcanes, pero ha quedado como un concepto más vinculado a aquellas nacionalidades que no pueden lograr la unidad en un solo estado y que se fragmentan en muchos estados. En el continente nuestro ustedes pueden ver que se dan dos fenómenos opuestos. Estados Unidos hace de la diversidad una unión y América Latina hace de una unión una diversidad, una fragmentación. Esto lo dejo picando para después hablar del siglo XIX, pero bueno, podemos decir que una de las consecuencias de las guerras de la independencia fue la fragmentación. O utilizando una palabra o un concepto que desarrolló Jorge Abelardo Ramos, que ha trabajado mucho con el concepto de balcanización, él dice en uno de sus libros, dice, se logró la independencia a costa de la unidad. O sea, que hay unidad, hay independencia, pero no hay unidad. Cuando digo unidad, digo, no hay unidad, no se crean los Estados Unidos del Sur, o de América del Sur. Tampoco se crean las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea que de las 4 estructuras virreinales aparecen 2 docenas de países. Hoy, en Naciones Unidas, en la actualidad, casi unos 40 países representan el territorio latinoamericano y caribe. Por lo tanto, la fragmentación es muy, muy grande. Por lo que vemos aquí, entonces, la tercera nota es el problema de la unidad. El pensamiento latinoamericano que se opuso a la colonialidad y se opuso a las sociedades desiguales, en general luchó por la unidad, ¿no? El problema nacional de la independencia y el problema social, o la cuestión social de la desigualdad, era una lucha que se podía librar en un continente unido. La fragmentación lo hacía más débil, lo hacía más portuario, lo hacía más oligárquico. Un pensador uruguayo que nosotros apreciamos mucho, que se llamaba Alberto Metol Ferré, decía, realmente la independencia lo que creó no fueron países, sino polis, ciudades-estado, ciudades-puertos, y el resto quedó fuera del circuito internacional. Y un historiador de mucha importancia, actual, contemporáneo, de larga trayectoria, como es José Carlos Chiaramonte, en uno de sus últimos trabajos sobre el federalismo, él dice que mientras el federalismo de Estados Unidos fue un federalismo de estados, de regiones, los Estados Unidos, el federalismo latinoamericano fue de ciudades. De ciudades que hicieron más débil ese federalismo. Cuarta nota. Ya me llevó 10 minutos esto, si me quedan 10 para el siglo XIX. La cuarta nota es que América Latina se caracterizó por una economía primaria exportadora. O si ustedes quieren, agrominera exportadora. Con cada país especializándose en un producto, 2, ganadería y trigo en la Argentina, estaño en Bolivia, cobre en Chile, café en Brasil, etcétera, etcétera. Y en general tuvo una trunca realización industrial. Por lo tanto, quienes quieren que estas cosas no sean así, desarrollaron pensamientos industrialistas o pensamientos de desarrollo autónomo o de independencia económica, que lucharon para que América Latina no pudiera, no saliera de este destino que es solamente vender algún producto agrícola o minero y depender de la compra de los productos industriales. Por lo menos esto fue por un largo tiempo, ¿no? Hoy tendríamos que pensar que es la autonomía
el desarrollo y la industrialización en el siglo XXI, pero es por otra clase. Y el cuarto punto, el último punto, es que América Latina se caracterizó, aparte de la colonialidad, voy a ser muy maestrito, aparte de las sociedades desiguales, aparte de la fragmentación y aparte del modelo agrominero exportador, no industrial, se caracterizó por sociedades oligárquicas con poca participación o representatividad política. O sea, muchos sectores populares quedaban afuera de la discusión política. Piensen en Argentina. La Revolución de Mayo de 1810, 6 años para declarar la independencia, 1816. Pero después, recién en el 53 tuvimos una constitución. Pero recién en 1912, 102 años después de la Revolución de Mayo, se tuvo una ley electoral que ampliaba la participación, pero no a las mujeres, que recién pudieron votar a mediados del siglo XX, 140 y pico de años después de la Revolución de Mayo, 140 años después de la Revolución de Mayo. Con lo que, digo, la representatividad política fue muy restringida y con votos muchas veces muy controlados, y la oposición a ese pensamiento fue participación popular, o sea, democracia. Con lo que, con estas 5 notas, lo que quiero decir que el pensamiento nacional latinoamericano se caracteriza por ser un pensamiento emancipatorio, de justicia social o de equidades, de unidad del continente, de desarrollo autónomo, industrializador y democrático. Democrático. Aquí nos invadió alguien. Bueno. ¿Alguno habilitó el micrófono? Ahí lo apagaron. Sí. Ahí lo apagaron. Esas son las 5 notas que yo quería dejar, porque me parece que dejan como un esqueleto, un esquema, un modelo de análisis para entender la tensión de la historia latinoamericana, que se ve con claridad a mediados del siglo XIX. Y entonces aquí voy a decir algunas reflexiones sobre el siglo XIX. Y es que la lucha por la independencia es una lucha, aun cuando no se planteara la independencia, pero la crisis del orden colonial español es un ciclo que nosotros podríamos transitar los 100 años, ¿no? Si ustedes quieren. Desde 1780, que es los inicios de las revoluciones tupacamaristas, son rebeliones en el mundo andino, indígena, y luego mestizo, de comerciantes y trabajadores vinculados a la minería, que son las primeras rebeliones, pasando por una serie de rebeliones urbanas, de comerciantes, algunos enriquecidos, como es el levantamiento de mayo de 1810 en Buenos Aires, de revoluciones agrarias, como es la que encabezan Artigas en el Río de la Plata, o Morelos e Hidalgo en México, o rebeliones raciales, pero también sociales y también clasistas, cuyo hecho más importante, y quiero remarcarlo, que los estudiantes lo remarquen porque es un hecho bastante olvidado, que es la rebelión de Haití en fines del siglo XVIII y que termina con la independencia en 1804 de Haití, que es una rebelión negra. Tal vez es la primera y única rebelión de esclavos triunfante que construye una república, que en su constitución dice que va a ser una república negra y que todos los que viven en Haití son negros, aunque sean blancos, ¿no? O sea que el negro tiene una categoría política. Y marco Haití
para señalar, me parece que uno de los interesantes temas del siglo XIX, que es la imposibilidad, o mejor dicho, la contradicción enorme, porque esto no significa que sea imposible, pero la contradicción enorme de construir un imperio colonial liberal, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿cómo hacemos para construir un colonialismo sobre las bases de las ideas liberales? Que son las que triunfan en la Revolución Francesa, que es la ideología de la burguesía triunfante en Europa en el principio del siglo XIX, que levanta valores humanistas profundos como son la libertad y la igualdad y la fraternidad, pero para Europa. La rebelión de Haití obliga a la Revolución Francesa a abolir la esclavitud. No es que la abolición de la esclavitud es una concesión libertaria de la Revolución Francesa, sino que la Revolución Francesa se ve obligada por la Revolución